Muchas veces, hermano, me dice mi esposa: ¿qué estás pensando? Quisiera mirar mi pensamiento. Y le digo: tengo muchas cosas que pensar. Y imagínese el Señor, toda esta grande multitud que le seguían, y Él teniendo todas las necesidades de cada uno. Él sabía exactamente lo que necesitaba usted y yo, y todavía lo sabe. Dice el verso 3: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Quiero que mire, hermanos, se haga un retrato de lo que el Señor estaba haciendo. Le seguía una multitud muy grande, como estamos comenzando a hablar. Y llegó al monte. Yo no sé, hermanos, si estaba alguna piedra por ahí, o algún árbol, o un árbol seco, pero llegó el Señor y se sentó allí con sus discípulos. Qué hermoso. Mirar al Señor, hermanos, sentado, y dice que levantó su vista y miró a toda la grande multitud. Y yo creo que en su pensamiento del Señor, hermanos, conociendo la profundidad del pensamiento de cada uno, este necesita esto, este aquel necesita el otro, y este está pasando por esto y está pasando por el otro. Y había, hermanos, el corazón de Dios tan hermoso que es, que Él mira, hermanos, las cosas, hermanos, más profundas del corazón, que realmente, hermano, nosotros no alcanzamos a mirar. Pero, hermano, ese es nuestro Dios. Dice: y estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido grande multitud. ¿Se mira? Miró que había venido una grande multitud. Qué hermoso es nuestro Padre bendito. Nosotros nos cansamos, muchas veces nos cansamos a medio camino, pero el Señor, hermanos, con su grande amor y misericordia seguía adelante. Hermanos, a pesar de, hermanos, que no creían en Él, a pesar de que muchos, hermanos, lo injuriaban, aún, hermanos, el Señor seguía adelante. Dice: cuando alzó sus ojos y vio que había venido a Él una grande multitud, dijo a Felipe. Le hace una pregunta el Señor Jesucristo a Felipe, uno de los apóstoles. Le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pensando en la necesidad que tenía la gente. Lo habían seguido por varios días y, hermano, él miraba que tenían hambre la gente. Toda la gente que estaba allá, hermanos, tenía hambre, y él estaba haciendo una pregunta. Hermanos, todo lo que el Señor cuando el Señor está haciendo una cosa, lo está haciendo para dar a un hermano una sabiduría, hermanos, a su pueblo. Y él ya sabía, hermanos, exactamente la necesidad de cada uno. El verso dice: pero esto decía para probarle. Ahí estaba quedando que darle una muestra, hermanos, para que mirara las cosas. Pero el Señor ya sabía. Dice: pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que se había de hacer. El Señor ya sabe, hermano, lo que Él va a hacer. Nosotros no alcanzamos, hermanos, a comprender, pero el Señor ya sabe lo que va a hacer. Y muchas veces hace las cosas, hermano, y nos pasa, hermanos, nos habla el Señor. No que el Señor, hermanos, esté aquí, sino el Señor nos está hablando por medio de su palabra. Y cuando nos está hablando por medio de su palabra, es para que usted reciba un entendimiento o algo que el Señor está queriendo decirnos. Sabía que Felipe no creía. Sabía que Felipe, hermanos, necesitaba, hermanos, que mirara esto. Y dice: Felipe respondió diciendo: de cierto, dice, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos. Tomás un poco, dice. Y el verso 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí están un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que es esto para tantos. Más que es esto para tantos. Nosotros nos limitamos. Pero para el Señor no hay límite. Nosotros pensamos, hermano, en lo difícil que puede hacerse las cosas, pero para el Señor no hay ninguna cosa imposible. El Señor, cuando hace las cosas, las hace en abundancia. Pedir y se os dará. El Señor quiere que nosotros pidamos creyendo que el Señor va a proveer. Pero muchas veces, hermano, la duda nuestra, hermanos, que no alcanzamos a comprender, hermano, la magnitud, el poder, hermanos, que el Señor tiene para cada uno de nosotros, nos limitamos.
No que el Señor, hermanos, se está limitando. Nosotros nos limitamos. El Señor, hermanos, es el mismo hoy y para siempre, y va a seguir haciendo el mismo, hermanos, sanando, hermanos, dando a los necesitados. El Señor sigue siendo el mismo, y no interesa, hermanos, qué tanto trabajo se lleve. El Señor sigue trabajando. Tal vez, hermano, no lo mire, pero nosotros somos unos instrumentos para Dios. No que nosotros tengamos poder, sino que el Señor, hermano, usa a sus instrumentos para traer el mensaje, para traer sabiduría, para traer fuerza, para traer paz, para traer, hermanos, bendiciones grandes. Para eso el Señor nos pone. Y dice el verso 9: he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más esto, ¿para qué? ¿Para tantos? Entonces Jesús les dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000. Creo, hermano, póngase, hermanos, a pensar el Señor, hermanos, allá arriba de una loma, sentado mirando, y el zacate, hermanos, verde y hermanos, frondoso, que toda la gente, hermanos, se recostó y se sentó, y el Señor, hermanos, sabía exactamente lo que iba a hacer. Y dice, entonces Jesús dice: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Está hablando más de los puros varones, pero había más. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos. Y los discípulos, en lo que estaban recostados, así mismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, porque no se pierda nada. Como el Señor, hermanos, es grande y misericordioso. Y cómo sabía, hermanos, que iba a sobrar tanta comida. Por eso le digo, hermano, que muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender la grandeza de nuestro Dios. Cuando el Señor está con nosotros, hermanos, tenga la seguridad que ninguna cosa nos va a pasar. Vendrá la enfermedad, hermanos, pero si está bien. Me hicieron una pregunta, hermanos, allá en la iglesia, no aquí, no en esta iglesia, pero en otra iglesia. Hermano Zamora, ¿está bien no tomar la vacuna del COVID? Le digo: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo estás con Dios? Porque el Señor tiene promesas para nosotros. Cuando el Señor dice que caerán 1,000 a tu diestra y 1,000 a tu siniestra, pero a ti no llegará. Él quiere saber, hermanos, cómo estamos espiritualmente nosotros, hermanos, parados, hermanos, para que el Señor haga esa grande obra. Le digo yo: pues si tu fe es grande, no necesitas la vacuna. Si tu servir a Dios es con todo tu corazón, no necesitas la vacuna. Pero si no tienes esa fe, cuidado, porque esta enfermedad es mortal. Y muchos están, hermanos, en el comienzo de esta enfermedad. Muchos no sabían qué hacer. Muchos de los cristianos no sabían qué hacer. Era tiempo, hermanos, de una guerra. Cuando vino, hermanos, era una guerra. Y hermanos, deberíamos de haberle librado, hermanos, victoriosos, pero muchos no alcanzaron a llegar. Por eso es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos lo que el Señor puede hacer. Dice: y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: por la señal, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Muchas veces, hermanos, el Señor se escondía para que no hicieran lo que ellos estaban pensando, sino, hermanos, él había llegado para hacer una grande obra, y esa obra tenía que acabarse. Dice: y al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Fíjese en esta parte de la escritura. Y dice: y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido con ellos. Y dice: y se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. No era, hermanos, con Pedro. Y dice: y tuvieron miedo, mas el Señor les dijo: yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, el cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Se fija, hermano, todas las grandes señales que estos hombres estaban viendo.
la fe de ellos, hermanos, aún no estaba fortalecida. Y tenían que mirar todas estas cosas para, hermanos, para que hubiera una fe, hermanos, comprensible, una fe, hermanos, fuerte, para poder vencer, hermanos, en todos los, hermanos, momentos que vengan a nuestra vida. Por eso le digo, muchas veces nos cansamos. Ay, es que el hermano ya no me quiere. Nomás saludan a aquel y nomás saludan a aquel. Y es suficiente, hermano, para que nosotros nos cansemos. Cuando ponemos la vista en Cristo, hermanos, Él es el centro de todas las cosas. No importa en las circunstancias que nos encontremos, Él es el centro de todas las cosas. Y Él va a hacer las cosas, hermanos, trabajosas, las va a hacer fácil para nosotros. Pero es importante. Dice, al siguiente día gente que estaba al otro lado del mar. No había, dice, que vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no se había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos, pero otra barca había arribado a Tiberia. Y dice, junto al lugar donde había comido pan, y después de haberlo dado gracias el Señor. Y cuando vieron pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum a buscarlo. Cuando, hermanos, no miramos la presencia de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscarlo. Cuando está en la prueba más alta, cuando está en la prueba más, hermanos, dura en nosotros, es tiempo de buscar a Jesús. Estos hermanos, estos hombres habían estado, hermano, con el grupo de 5,000 que habían comido. Ellos habían visto las señales que el Señor había hecho. Pero aquí, hermanos, no lo encontraron, no lo miraron y fueron a buscarlo. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos, hermanos, en una necesidad grande o en una, hermano, en un problema grande? Y mejor vamos al hermano que buscar a Jesús. Cuando venimos a buscar a Jesús, hermanos, el Señor lo vamos a encontrar y el Señor nos va a dar la victoria. Hermanos, si estamos enfermos, el Señor nos va a sanar. Hermanos, si necesitamos momentáneamente, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición de manera sobreabundante. Pero hay que buscarlo. Muchas veces, como digo, nos cansamos. Y muchas veces yo me canso también. Y miro, hermanos, que el Señor pues trabajaba mucho y en Él no había cansancio. O tal vez había cansancio, hermanos, pero el poder del Espíritu de Dios lo llevaba a hacer, hermanos, lo más importante. El verso 28. Entonces le dijeron, debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Bueno, un poquito más para abajo. El verso 26. Bueno, el 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste aquí? Si la barca estaba allá de aquel lado. ¿Cuándo llegaste acá? No entendían, hermanos, con quién estaban hablando. Ya había caminado por el mar, hermano, y lo estaba haciendo nuevamente. Caminar por el mar, hermanos, el Señor, porque para Él no hay ninguna cosa imposible. Tenía que llegar, hermanos, allá al lugar donde estaban los apóstoles, y yo puedo mirar al Señor Jesucristo caminando en el mar y los apóstoles en el barco. Y cuando lo vieron, tuvieron miedo. Creían que era un fantasma. Hermanos, todavía, hermanos, no comprendían con quién estaban trabajando. Todavía no comprendían, hermanos, a quién estaban sirviendo. Aquel que hizo los cielos y la tierra, hermanos, que tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Hermanos, y todas las rodillas se doblarán ante su presencia. Hermanos, todavía no comprendían las cosas, hermanos, grandes. Gracias a Dios que usted y yo comprendemos todas las cosas grandes que el Señor hace. Y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Andaba Jesús, hermanos, para comer pan. Y el Señor, hermanos, que todo lo sabe, Él sabía, hermanos, todas las cosas. Ellos creían, hermanos, que le iban, hermanos, no lo podemos engañar. Pero el Señor le dice en el verso 27, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
Y empieza, hermanos, una enseñanza que el Señor les empieza a decir. Entonces le dijeron las personas: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué podemos hacer para practicar las cosas de Dios? Simple. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Esa es la obra de Dios. Que creáis en aquel que fue enviado. El Señor Jesucristo fue enviado al pueblo para sanar, hermanos, reprender al demonio y dar vida eterna, hermanos, a su pueblo, aquellos que le seguían. A eso vino el Señor. Dice: es la obra de Dios que creáis en aquel que ha venido. Y le dijeron, todavía, hermanos, no querían comprender. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos que creemos que qué obras haces? Todavía andaban, hermano, no se habían dado cuenta, hermano, cuando repartieron, hermano, las cestas de los panes y los pececillos. El pensamiento de ellos tal vez, pues yo creo que los apóstoles tenían escondido algo. No dice la palabra eso, pero hermano, no miraron nada de eso. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos, que te creamos qué obras haces? Y luego el verso 30 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero Jesús les dice: un momento. Y Jesús les dijo: de cierto te digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ellos comieron el maná, hermanos, y murieron allá, hermanos. Pero este pan que traía el Señor, hermanos, es para vida eterna. Cuando nosotros comemos al Señor Jesucristo, hermanos, por medio de nuestra fe, por medio de la presencia del Espíritu, hermano, tenemos vida, y vida en abundancia. Tenemos fuerza, hermanos, y fuerza en abundancia. Tenemos paz, y paz en abundancia. Para el Señor, hermanos, seguimos y seguimos de victoria en victoria. Nosotros nos limitamos, pero el Señor no se limita. Y dice: Jesús les dijo: de cierto os digo que no, Moisés les dio pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese pan, hermano, era nuestro Padre bendito, nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, hermanos, de que nosotros podamos, hermanos, tener vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos más que Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por el Señor Jesucristo. Así es que es importante que creamos, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y los hombres le contestaron al Señor, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Se imagina, hermano, cuánto sufrimos nosotros muchas de las veces y batallamos para seguir adelante? Cuando el Señor dice: yo soy el pan, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Y hermano, el Señor sigue hablando: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Él provee, hermano, para nosotros. Aunque usted no lo crea, hermanos, el Señor, hermanos, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición de manera sobreabundante. Hermanos, si nosotros creemos en ese pan, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree nunca tendrá sed jamás. No vamos a estar, hermanos, sufriendo ni batallando. Si tenemos ese pan, hermanos, que comemos, estamos comiendo ese pan y estamos tomando de ese vino. Verso 30: os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y había incredulidad en las personas. Aunque me habéis visto, no creéis. Y dice el verso 37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que Él me envió. Esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo a nadie, sino que le resucite el día postrero. El Señor nos dio al Señor Jesucristo.
Cuando, hermano, llegue el tiempo, hermano, los que aceptamos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, en el toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estamos vivos, hermano, va a haber una transformación y le vamos a encontrar en el cielo. Nosotros ya no estamos, hermanos, como aquellos que andaban sin Dios y sin esperanza. Nosotros tenemos el pan de vida. Hermano, parece que no se goza. Nosotros tenemos el pan de vida. No hay, hermano, ni manera de que seamos derrotados nosotros cuando, hermanos, el Señor está con nosotros. Cuando hemos creído, hermanos, en todo lo que el Señor es. Mire, hay problemas, necesidades, enfermedades en el mundo, pero el Señor es el mismo. Él no ha cambiado. Nosotros pensamos en la necesidad, pensamos, hermanos, en las pruebas, en las tribulaciones, y muchas veces nos concentramos ahí, que nos olvida: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Pero dejamos, hermano, que las cosas nos empiecen a comer nuestra mente y las ponemos en nuestro corazón y nos estorban, hermanos, para acercarnos a Dios, aquel que todo lo puede. En Cristo, hermanos, nosotros somos victoriosos. Es el verso 40: esta es la voluntad del que me envió, que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Cuántos creen en el Hijo? Todos los que creen van a tener vida eterna. ¿Qué más promesa tan grande tiene el Señor para con nosotros? Nosotros creemos en el Señor Jesucristo y vamos a tener vida eterna. No se preocupe, hermano, que le duele la rodilla, que le duele esto, que le duele el otro. Hermano, el Señor nos dio 80 años y es puro dolor. Ya cuando llegamos a esa edad, hermano, al comienzo, cuando estábamos jóvenes, teníamos miedo de morir. Pero, hermano, no hay miedo en nosotros de morir, porque sabemos esa grande promesa, que un día vamos hermanos, a encontrarnos con el Señor Jesucristo. Y aunque hayamos muerto, vamos a encontrarnos con el Señor tarde o temprano. Unos más pronto y otros después, pero vamos a llegar ante la presencia de Dios. Y dice: para que tenga vida eterna. Y todavía dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, ¿cuántos de nosotros, hermanos, creemos en esta grande promesa que el Señor tiene para con nosotros? Y todavía, hermanos, el verso 41 dice: y murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que ha descendido del cielo. ¿Cómo está eso? No entendían, hermano, lo que el Señor estaba diciendo. Y les decía: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo ha descendido? No entendían, hermanos, las cosas que estaban sucediendo. No entendían, hermanos, hermanos, lo que era la voluntad de Dios. Usted y yo, hermanos, entendemos lo que es la voluntad de Dios. El Señor nos ha dado el Espíritu, hermano, para enseñarnos y llevarnos, hermano, a toda verdad y a toda justicia. Nosotros conocemos quién es el Señor Jesucristo, quién es el Padre, quién es el Hijo. Nosotros conocemos las cosas, gloria a Dios. El Señor nos dio una grande oportunidad. No éramos pueblo, hermano, nosotros. Andamos sin Dios y sin esperanza. No teníamos ciudadanía. Se fija todo, hermano, las personas que vienen, hermano, de otros países aquí a Estados Unidos, tratando de hacerse, hermanos, ciudadanos americanos para tener una mejor vida. Nosotros, hermanos, somos ciudadanos del cielo. Somos cristianos, ya no, hermanos, ya no somos de este mundo. Por lo tanto, hermanos, si nosotros no somos de este mundo, es necesario que miremos, hermanos, las cosas que están en el cielo y no las que están en este mundo, porque el Señor viene y va a levantar a su iglesia. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si no el Padre me lo envía. No le trajere, y le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Usted y yo tenemos, hermano, el entendimiento, porque el que nos enseñó fue directamente Dios. Somos más que bendecidos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. El Señor Todopoderoso es el que nos enseñó. Ese Espíritu, hermano, que nos abre el entendimiento y nos da sabiduría y nos da paz, hermano, y confianza. Es el Dios Todopoderoso. No podemos negar. Y dice:
Versos 45, escrito está de los profetas, todos enseñados por Dios. Verso 46 dice, no que alguno haya sido visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha venido al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Usted tiene vida eterna. No importa lo que le diga alguien más, usted tiene vida eterna. No importa que venga la enfermedad, hermano, venga la muerte, usted tiene vida eterna. No importa, hermanos, el punto que lleguemos, usted tiene la vida eterna. Es una promesa. Y Dios, hermano, lo que Él promete, Él lo hace. Él le digo, vamos a la tienda. Pues vamos a la tienda. Y vamos pues, no, siempre no, me siento cansado. Y mejor no vamos, si nos arrepentimos. Pero el Señor no es así. El Señor, hermanos, Él no tiene cansancio. Él no, hermano, Él no se enoja. Gloria a Dios. Y hermano, Él está dispuesto para nosotros. Así es que, hermano, seamos dispuestos nosotros para el Señor. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El maná lo comieron y untan aquellos que salieron de Egipto. Pasaron, hermanos, por todas esas pruebas y grandes tribulaciones, hermano, y murmuraban, hermanos, todavía de Dios. Y esa generación murió. El Señor les dio, porque estaban renegando, les dio el pan del cielo. Este pan que nosotros tenemos, hermano, con este pan no moremos nosotros. Nosotros tenemos vida eterna por medio de este pan. Dice todo dice, escrito está en los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Fuimos enseñados, verso 46. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Verso 47. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Verso 48, yo soy el pan de vida. 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de muchos. Estaba hablando, hermano, de que iba a ser crucificado. Iba a ser crucificado por todos. No nomás, hermano, por los judíos, sino por todo el mundo. ¿No está contento, hermano, que el Señor lo haya escogido a usted y a mí? No nos cansemos, hermano, de hacer el bien. Aunque estemos en medio de la prueba de la tribulación, hermano, vamos a salir más que vencedores. Pero fíjese los últimos versículos que habla. Déjenme leer un poquito más para atrás. Dice, Jesús les de cierto les digo que no coméis pan del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Necesitamos, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come carne y bebe mi sangre es en mí permanece y yo en él. Como él me envió al Padre, viendo que yo vivo por él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y esto es el pan que descendió del cielo, como vosotros padres comieron del maná, murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esas cosas les dijo en la sinagoga. Dice, pero fíjese, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, ay, dura cosa es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Lo que le estoy diciendo yo, que yo soy el pan de vida y que yo soy mi sangre. Dice, pues sí, si vienes al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran. Él sabía muy bien, como todo lo conoce el Señor, que no creían ni que le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que alguno puede venir a mí si el Padre no le fuere dado.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no quisieron nada con el Señor. Y les dijo a sus discípulos, ya no estaban con él, y dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres vosotros también iros delante de vosotros? Y respondiendo Pedro: no, Señor. Dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar, hermano. No hay otro lugar, hermanos, en que podamos. En Cristo hay victoria. No nos cansemos, hermano. Cuando le venga la prueba, la tribulación, hermano, las cosas que pasan, ¿usted cree que yo no tengo pruebas? ¿Usted cree que no tengo necesidades también? Pero comparo las cosas. ¿Qué es más grande, la prueba o mi Dios? Mi Dios es más grande. Cuando estoy más en la prueba, ahí es tiempo de buscar. Así como estos hombres se subieron a la barca y remaron hasta donde estaba Jesús para recibir instrucciones. Hermano, el Señor nos llama a nosotros. Cuando nos sentimos de esa manera, hermano, el Señor es el mismo. Esta iglesia, hermano, debería estar llena porque es la casa de Dios y una puerta hacia el cielo. No va a buscar, no va a encontrar otra bendición tan grande como estar escuchando la palabra de Dios. Vamos a estarle pidiendo a nuestro hermano Mike que se empiece a preparar para que él pase. Pero hermano, tenga esa confianza, no se canse. No se canse como yo. Ya a veces me digo: hermano, así, hermano, es que ya voy para los 70, ya no tengo la fuerza que tenía. Y yo creo que muchos de los que están, hermanos, ya que tienen años, están de la misma manera, pero muchas veces no quieren decir. Pero es la realidad. Nos cansamos en lo físico. Hay cansancio, hay necesidades, y el Señor comprende todas las cosas. Pero en el Señor hay victoria. Nuestro hermano Michael, vamos a Amen. Can we just give the Lord thanks here in this moment? Father, we're wonderful. We're so grateful for you, Lord. We're so thankful for you. God is so good. With just the appreciation that we have for you, Lord, we're just so grateful for all the things that you have done. We thank you because you are the bread of life, and that we are continuing to seek after you, continuing to desire the great things that you have for us, Lord. To live for you is to live a life abundantly. And we thank you because we know that you have been to us a great God, a wonderful Father, and we're thankful for you here in this place. I just want to share a word of encouragement. We're going to invite everyone to come forward in prayer in just a moment. And I just want to take this moment just to, as Brother Samora has highlighted some of the things that God had told his people, the miracles that he provided for his people. I just want to bring us back to the scripture that we looked at the very beginning of this service, back in the book of Acts chapter 1, beginning in verse 4. And here in this portion of scripture it says, and them being assembled together with them, the Lord being assembled together, he commanded them that they should not go, they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which he says, you have heard of me. Put it in the New King James Version as we go to verse 5. In verse 5 it continues saying, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Continuing in verse 6. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? You know that the new covenant promise, part of it is the restoration of Israel. And so they were saying, well, Lord, aren't you going to fulfill that part? What is his response in verse 7? And he said to them, it's not for you to know the times or seasons which the Father has put in his own. Have you ever prayed to the Lord, God, aren't you going to do it? Aren't you going to fulfill your promises? And yet we know sometimes his response is not for you to know when. Verse 8 says, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. God wants to give you what only he can give you. He wants to give you the power to continue to live and to move forward. And just as we were encouraged right now,
that God has given us an opportunity each and every day to know him, to trust in him, to give our lives to him and surrender to him, but to receive from him that bread of life as we are citizens of heaven. Just if you take your seat for a minute, I'm not going to take too much longer. I just want to share this encouraging thought as it came to me as I was just looking at this portion of scripture. And you can continue to play, Sister Arlene, just for these next few moments. As we see so many times in life, it's sometimes a difficult thing to wait. To wait. I told Sister Priscilla this morning as we were getting ready, and I'm grateful for her for helping me here this morning. She was waiting in line to wash her car. We both needed to wash our cars this morning. I could have come to church with a dirty car, but I just said I'm going to take time. So as I was waiting in the line, she happened to be waiting across town in Visalia, I just began to thank the Lord there. I could have been impatient looking at my watch saying, I've got to get where I need to go. But I just said, Lord, I'm grateful for another day of life. In our waiting is so often the times when we lose heart, when we give up. Because in the waiting, sometimes it feels like God is silent. And they were waiting for a promise that God would say, I'm going to leave you a comforter. I'm going to leave you the Holy Spirit of promise to know that you are not alone. In our waiting is sometimes the most difficult parts of our life, but it is the time when our faith is put to the test. Just as Philip said, and when he was saying, he was a very matter of fact. Philip was very matter of fact. When he was saying, this is just how it is. Sometimes the Lord just cuts to the quick and this is how it is. Sometimes you're just going to not know what my plan is. But there's something more that I have for you. Sometimes we wait for things, but when we wait on the Lord, he renews our strength. When we wait on the Lord, he gives us hope that we can only have in him. And they were waiting for something that was worth waiting for. They were waiting on something that was something that was going to bless their lives. They were going to wait on the promise of the Father, which was the baptism of the Holy Spirit. It was significant because it would not just come, but it would infill and indwell and empower them. Not only when we are baptized in the Holy Spirit do we have the Spirit of God at work in our lives, but it's an indwelling spirit for us to live and to go each and every day of our life. To know this is to know the power that comes from the Holy Spirit. To know the power that comes from God. It's to be immersed just as we were in the waters of baptism. Just as we were when we came and we surrendered and said, Lord, I want to give my life to you and live for you. It says in verse 6, when they had come together, they had asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? His response, it's not for you to know the times or the seasons for which the Father has put in his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and in all the earth. You see, in these seasons, these places where they were not always going to be well received. They were rejected as Jesus was executed in Jerusalem. Jerusalem was a place where he was rejected in his, Judea was a place where he was rejected in his ministry. Samaria was a place where that was not even a place for them that they would normally go. And the outermost part of the world was just some place that they would never have ventured themselves. But God was expressing, you're going to go to a place where you've never been before. A place where you had been rejected once. Now is the place where I'm calling you to go. And see, that's the life that we live in Christ. When we go and we live for him, we're going to experience something we didn't experience apart from him. We're going to experience something very powerful and precious. Verse 9 says, when they had spoken these things, when he had spoken these things, they watched. And he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood
by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing upon heaven? This same Jesus who is taken up to you in heaven will so come in like manner, as you saw him go into heaven. You see, the Lord will return one day. Just as he left our physical vision, it must have been an amazing sight to see him ascending into the heavens, ascending into the clouds, to be able to see something that was once there, someone that they had walked with, that they had lived with, that they had seen die and they had seen rise again. They had gone through these 40 days with them after the resurrection, and now he was going to go and be apart from them. They must have thought, well, no, don't leave, no, not now. But what did he say? I'm going to give you something that is going to stay with you. I have a place to go, my physical form, but I'm going to leave you my spirit, to be able to know, as we were just encouraged, that God has done so many things. There were times when he himself physically was tired, and there's times when we just physically seem like we can't go on. It's not worth it. What's the point? Be encouraged today that God has given you his comforter. Just as he left physically, he will also come in like manner. Just as he left visibly, he will also come in like manner. Just as he left from the Mount of Olives, he will so come in like manner. Just as he left in the presence of his disciples, he will so come in like manner. And just as he left blessing his church, he will so come in like manner. Verse 12, and they returned to Jerusalem, to the mount called Olivet, which is near Jerusalem, and a Sabbath day's journey. And when they had entered, they went up into the upper room. And there they were, Peter, James, John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James and Simon, Judas, son of James. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. They continued in unity. They continued steadfastly. There was a reason for them to focus in on the Lord, and it was in prayer. It says that they all prayed and all continued in prayer and supplication. Here is a sense of desperation, a sense of seeking after the Lord, of knowing that God is going to fulfill his promises. And the encouragement for us here this morning is that we would continue to trust in God, knowing that he is going to give us exactly what we need through his promised Holy Spirit, which is at work in our lives. If you need hope this morning, hope in Jesus. If you need peace this morning, just call upon the name of the Lord. If you need that love that only God can give you, just know that he's going to give you a love that will sustain you and that will continue to be with you and in you no matter what, as long as you trust in him. It is very easy to want to give up. It is very easy to want to give in. But if we would just remember that the promised Holy Spirit is at work in our lives, something powerful is at work in your life, then you have everything that you need to continue to move forward. Everything that you need to continue to trust in him and hope in him and believe in him. Because all you need is just that little faith, the faith that can move mountains, the faith that can continue to just fix your eyes on Jesus. That's all we need, just a little bit of hope, just a little bit to anchor our souls. Because the storm, the wind, the waves will come, and we'll find ourselves sometimes not able to carry on. But if we know, still I will trust you, Lord. Still I will follow. Still I will listen to your every call. Knowing that God is with us is so wonderful. And to be able to experience that is to experience the promised Holy Spirit at work in our lives.
Oh, yes, there are people who are jumping and shouting and clapping their hands today, and that is a wonderful expression of the Spirit of God. Today, it just so happened in our expression of the Spirit of God, we lifted up holy hands without doubting or wrath. We knew that God was at work in our lives today, and we praise Him. No matter what, whether you jump and shout, whether you clap, whether you lift your voice, the Spirit of God is going to do His work in your life as you surrender all. And I just invite you in this moment, in this time, there's a few of us here tonight, or this morning, and I just invite you, if you would just stand, and I'm going to invite everyone to this altar who is able to come, who's willing to come, and Brother Zamora and I would like to pray with you. But I just want you, as you come, to just thank Him for the encouragement that we have received through these messages, through His Word, and just continue to seek after Him. As we do this, that you would just receive every blessing and everything that God has for you. If you have a special need, we'll share it with us and we'll mention that need in prayer. But that this would be a time of surrender. And if you want to stay seated right where you are in that pew, just seek after the Lord in prayer for these next moments as we're here together. And that you would continue to see His hand of protection and guidance in your life. That your Spirit would move in this place, Father, and that we would be able to surrender ourselves to you here in this time. We love you and we praise you. We love you and we thank you for all that you have done and all that you are doing. To be able to know you is to know the life that is abundant. To be able to know the life that is lived in honor and surrender of you. And God, it is wonderful to know you. Wonderful to see you at work in our lives. Wonderful to see your hand of protection. Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah. Just continue to trust in Him. Thank you, Jesus.